Bienvenidos a un programa más de Sentidos Opuestos. El tema del día de hoy es un tema muy relevante debido a unos anuncios que se hicieron hace pocas semanas en relación con este tema. El tema es la riqueza energética de Costa Rica. Explotemos nuestra riqueza energética. Y para conversar de este tema, he invitado al coordinador de la Comisión de Energía de la Unión de Cámaras, el doctor Roberto Dobles. Bienvenido, Roberto, a nuestro programa. Mucho gusto, placer estar acá otra vez. Para introducción de quién es Roberto, para que ustedes lo tengan muy claro, Roberto es la única persona en Costa Rica que ha ostentado el cargo de ministro de Ambiente, presidente ejecutivo del ICE y presidente ejecutivo de Recope. Así que en tema de energía no hay una persona más en Costa Rica que tenga la experiencia que tenés vos, Roberto. Sí, porque el Ministerio de Ambiente es Ambiente y Energía. Además, ¿cómo no? El Ministerio de Ambiente es el rector de energía, el rector de Recope y el rector del ICE en materia energética. Sí, efectivamente. Roberto, y ahora estás de coordinador de la Comisión de Energía de UCAEP, y salió UCAEP hace poco con comunicado de prensa, conferencia de prensa, estuviste vos allá con José Álvaro Jenkins, presidente de UCAEP, diciendo, mire, señores del gobierno, nosotros, UCAEP, consideramos que debemos explotar nuestra riqueza energética. Contanos un poquito sobre qué llevó a UCAEP a esa conferencia de prensa y a asumir una posición tan clara en esa dirección. Bueno, desde hace varios meses, la Comisión de Energía de UCAEP venía estudiando la temática energética del país, que desgraciadamente a través de los años se ha venido deteriorando. Ahora podemos hablar de este deterioro y que se requería un cambio de timón, porque si seguíamos haciendo más de lo mismo, pues íbamos a obtener los mismos resultados. Así es. Y los resultados, desgraciadamente, no eran buenos, ni desde la perspectiva energética, porque cada vez veníamos dependiendo más del petróleo importado en la forma de derivados, dependencia que ya llega casi a las 2/3 partes del abastecimiento energético nacional, pero preocupante también porque resulta que esa dependencia venía y sigue aumentando, o sea, nos estamos petrolizando cada vez más. O carbonizando. Pero también las emisiones al ambiente de varios gases, incluyendo gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que inciden en el cambio climático. De Costa Rica un país chiquito y globalmente incide muy poco, ¿verdad?, incide en el 0,02% de las emisiones globales, pero sí hay un compromiso global, ¿verdad?, que todos los países deben una responsabilidad de reducir las emisiones, ¿verdad? Pero más bien las emisiones están creciendo y Costa Rica en el 2015 se comprometió en el marco del Acuerdo de París a reducir sus emisiones y esa reducción se hizo, esa propuesta o ese compromiso de reducción se hizo sin ningún estudio en ese gobierno de turno en 2015 y me imagino que fue como para salir en la fotografía, ¿verdad? Bien. Y a partir de ese momento más bien las emisiones empezaron a acelerarse y crecer. Y todavía en el 2020, cuando salió el anuncio, el plan de descarbonización, el gobierno de turno en ese momento hizo un compromiso todavía mayor de reducir de emisiones, cuando estaban subiendo y siguen subiendo cada vez más. Entonces estamos incumpliendo en lo ambiental, estamos incumpliendo en lo energético, estamos incumpliendo en altos costos, ¿verdad?, porque la energía nacional, de acuerdo con el conocimiento que se tiene, sería mucho más barata, pero además de eso generaría recursos, porque el subsuelo tiene una característica que no solamente en este caso son recursos naturales energéticos, sino que son recursos fiscales. Ahorita llegamos a esa parte, Roberto, y no fiscales. Sí, me interesa tal vez dejar muy claro esa parte que mencionaste, que acabas de mencionar, sobre los compromisos de gobierno en 2015 y luego 2020, de decir, mire, nosotros como país
vamos a ser país casi que buque insignia en el mundo en relación con la descarbonización y estamos asumiendo un compromiso que para tal fecha ya no vamos a cambiar la flota vehicular y que vamos a ir sustituyendo lo que es la utilización de la energía que viene de los hidrocarburos por energías renovables. Ese fue el discurso. Y el discurso que mucha gente lo escuchó, lo abrazó y dice, a la pucha, ¿sí? Nosotros somos los campeones a nivel mundial en descarbonización, en retórica, porque el comportamiento que ha habido desde los anuncios a hoy no ha sido en sintonía con ese discurso, sino todo lo contrario, sino que hemos seguido aumentando el consumo de energía basada en hidrocarburos, ¿no es así? Y las emisiones de gases de efecto invernadero, y nos hemos venido carbonizando cada vez más. O sea, en lugar de estarnos descarbonizando, nos estamos carbonizando. O sea, que el discurso político va hacia allá y la realidad va hacia acá. Ahora, ¿de dónde viene esa realidad? Pues son datos oficiales del mismo gobierno, ¿verdad? En las mediciones que se hacen, tanto de emisiones como de consumo de derivados de petróleo importados, pero también de todas las fuentes de energía. Y son series históricas muy completas, ¿verdad? Y la gente que hace eso es gente muy competente, ¿verdad? Así que son datos muy confiables. Y este tema, o estos temas, ¿verdad? De ambiente, el tema energético y el tema de la riqueza como tal, ¿verdad? Natural, pues hay que hablarla con datos, ¿verdad? Como decía Deming, ¿verdad? Y como toda persona famosa, tienen frases famosas, ¿verdad? Y una de las frases famosas de Deming es, en Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos, ¿verdad? Entonces discutamos con base en datos confiables, verificables, estudios serios, verificables, disponibles abiertamente, y no con simples juicios de valor, que desgraciadamente en el sector de energía en Costa Rica ha sido muy de moda, sobre todo por varios tipos de políticos que han tomado este sector como insignia para su acción política, pero acción política que va en contra de la realidad, ¿verdad? Porque predican algo que no cumplen al final. Claro. El Colegio de Geólogos recientemente sacó un par de geólogos, un par de personas vinculadas al Colegio de Geólogos. Ya anteriormente el colegio como organización gremial también había dicho algo sobre el tema de la explotación de nuestra riqueza energética, pero estos geólogos lo que dicen es, mire, ¿por qué no nos damos el chance de saber qué hay en el subsuelo? Para saber de qué estamos hablando, para que aquellos que dicen no explotemos eso, al menos sepan, le asignen un valor o asignarle un valor a ese potencial que tenemos nosotros de riqueza energética en el subsuelo, para ver a qué se estaría renunciando, porque extrayendo esa riqueza, nosotros podríamos darnos una gran cantidad de bienes en la superficie que nos permitiría a todos vivir muchísimo mejor, como han hecho los noruegos, o han hecho personas que habitan muchos países desarrollados. Que son líderes de desarrollo sostenible, ¿verdad? Como Noruega, la misma Nueva Zelanda. Yo utilizo mucho estos países, pues ser países pequeños, ¿verdad? Y sobre Noruega todo son 5 millones de habitantes también. Aproximadamente, Nueva Zelanda también como 5 millones, ¿verdad? El territorio sí varía mucho, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a población somos muy parecidos, y hay muchos ejemplos más, pero ya hay países mucho más grandes, y a veces para lograr comparabilidad en ciertas características, pues ya cuando las dimensiones se hacen mucho más grandes, alguien podría decir, no, mire, eso ya no es comparable, es otra dimensión. Entonces uno siempre debe también buscar comparabilidad y modelos que a uno le gustaría como país, ¿verdad?, emular. ¿Por qué? Porque son casos exitosos. En esto no hay que andar inventando cosas, porque cuando se inventan cosas muchas veces salen mal, ¿verdad? Entonces hay que nutrirse de la experiencia, sobre todo de la buena experiencia de los países. Y Noruega, decís vos, y Nueva Zelanda tienen experiencia en explotación de recursos naturales, y la explotación de esos recursos naturales le ha permitido a ellos crear sus fondos soberanos para darse una gran cantidad de bienes en la superficie. Y son países que explotan todo el rango de su potencial energético, su riqueza natural energética. O sea, van desde renovables y no renovables, ¿verdad? Y obviamente en este momento el enfoque en el mundo está en ir aumentando la participación de las renovables, pero en Costa Rica es al revés, la participación de las renovables viene disminuyendo, a pesar de que muchos políticos dicen que es al revés, pero no, los datos oficiales muestran que la participación de las energías renovables, naturales, nacionales de Costa Rica vienen disminuyendo en la matriz energética y disminuyendo
porque los derivados de petróleo importados, que además de eso son importados, están desplazando las fuentes renovables de energía, cuando la tendencia en el mundo es al revés, ¿verdad? Entonces el discurso político sí nos dice que somos muy buenos en eso, pero no estamos siendo buenos. ¿Verdad? Lo que está siendo bueno es el discurso político, que está engañando a mucha gente, pero la realidad muestra otra cosa. Y eso es entonces lo que se busca cambiar. O sea, se busca cambiar en todo el ámbito o en todo el rango de las fuentes energéticas que este país tiene. Este país tiene muchas fuentes de energía y muy variadas, pero no se explotan porque se ha enfocado mucho esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces muchos políticos y su influencia política hacen de que no haya lo que se llama una neutralidad tecnológica, ¿verdad? Donde el Estado no debe de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque hay grandes adelantos tecnológicos y tecnologías que hoy en día tal vez no se vea con muchas perspectivas. A la vuelta de la esquina hay cambios tecnológicos disruptivos, muchos de ellos también que cambian todo. Ya en Costa Rica se ha venido aprendiendo que debemos ser neutrales tecnológicamente como Estado, ¿verdad? Y la misma Ley General de Telecomunicaciones, que a mí me tocó liderar ese cambio, ¿verdad?, para la apertura de las telecomunicaciones, y finalmente se logró que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley General de Telecomunicaciones. Ahí hay un artículo que claramente dice sobre y regula la neutralidad tecnológica. O sea, que el Estado no debe meterse y decir estas bandas sí, estas bandas no, o esta tecnología sí, esta no. Van a ser los operadores del mercado que escogerán la mejor tecnología que creen. Y si hubo una empresa, sea estatal, o sea privada, o sea mixta, que escogió mal su tecnología y otra le ganó, bueno, son malas decisiones y tendrán que asumir las responsabilidades por malas decisiones, ¿verdad? Pero el Estado como tal no debe de decir, ¿quién es el Estado? Bueno, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y otros, ¿verdad? No deben darse leyes o decretos que vayan en contra de la neutralidad tecnológica. Esto no quiere decir que no se debe fomentar a nivel de consumo, o sea, a nivel de demanda, ciertas tecnologías. Por ejemplo, sí, muchos países dan incentivos inicialmente para que los vehículos eléctricos puedan surgir más rápidamente, ¿verdad? Y entonces ya cuando la penetración de los vehículos eléctricos sería ya de tal nivel, ya esos incentivos ya se quitan, ¿verdad? Es para dar un impulso, ¿verdad? Pero no dicen, mire, es que solo el vehículo eléctrico de este tipo de tecnología y no el vehículo eléctrico de este otro tipo. No, los vehículos eléctricos en general, y ahí hay varias tecnologías que se están peleando, ¿verdad? Entonces, en el área energética a nivel de oferta, se ha habido con mucha manipulación política y por eso es que estamos en esta situación. Hay países que han logrado explotar sus recursos naturales, tipo petróleo y gas, los no renovables, para financiar precisamente la transición hacia una sociedad de consumo más orientada hacia, en este caso, vehículos eléctricos o un consumo con una matriz energética más renovable. ¿Cómo andamos nosotros en eso? ¿Tenemos el potencial nosotros en nuestro subsuelo para poder hacer explotación de recursos no renovables para ayudarnos a financiar la parte de transición hacia una economía menos contaminante? Sí, bueno, primero en cuanto a países, hay muchos países que hacen eso, ¿verdad? Y Noruega es uno de ellos. Por eso es que Noruega, siendo un país tan pequeño, ha logrado grandes avances. ¿Y qué quiere decir grandes avances? Bueno, es el líder mundial en la transición energética. Por ejemplo, más de la mitad de los vehículos que circulan en Noruega son eléctricos hoy en día, a pesar de ser un gran exportador de petróleo y un gran exportador de gas natural, o sea, productor y exportador, ¿verdad? Entonces, con los recursos que ellos obtienen, los utilizan para muchas cosas. Los utilizan, por supuesto, para acciones de tipo social, ¿verdad? Salud, educación, etcétera, los utilizan pensiones, ¿verdad? Para fortalecer los regímenes de pensiones, la seguridad social, toda la infraestructura para implementar la movilidad eléctrica, no solamente vehículos eléctricos, sino trenes eléctricos, metros eléctricos dentro de las ciudades,
Pero por otro lado, una parte de eso lo están utilizando para financiar la transición energética. Por eso es que son líderes mundiales en transición energética y en desarrollo sostenible. Y otra gran parte que no pueden gastarlo, porque tampoco lo van a gastar, sino hay que gastarlo de una manera lógica. Entonces crean un fondo que es un fondo soberano de recursos fiscales que de acuerdo con la normativa legal, el Estado no puede tocar el principal, solo puede tocar los réditos, pero resulta que ya es tan grande que los réditos que ese fondo da para el Estado noruego son más grandes que los mismos réditos que le está dando la producción de petróleo y gas. Wow. ¿Verdad? O sea, entonces los noruegos que no han nacido se van a beneficiar de esa riqueza de petróleo y gas que ya está en un fondo de riqueza nacional, ¿verdad? Se llaman fondos soberanos, y aún así ya de aquí a varias décadas, cuando ya el petróleo tampoco ya no sea tan relevante, y los noruegos que van a nacer en esas épocas, también se van a beneficiar de la riqueza que se generó con esa riqueza natural que es el petróleo en este momento, ¿verdad? Entonces es todo una visión que muy inteligente, hecho sea de paso, que le ha dado enormes réditos, y Noruega es un ejemplo, y muchos países han seguido el modelo Noruega con variantes, ¿verdad? La misma, ¿cómo se llama? Nueva Zelanda, país que mencionamos, tiene una población muy parecida a la nuestra, como 5 millones. Ahí ellos tenían una refinería, como país chiquito, era nada más una refinería, igual que nosotros, la cerraron, ¿verdad? Tienen una serie de problemas. Entonces el petróleo que tienen lo exportan, 100%. El gas natural lo utilizan internamente y el resto lo exportan. Y también financian su transición energética, ¿verdad? Y obviamente, igual que Noruega, con todo el apoyo a la sociedad, ¿verdad? Para resolver problemas sociales, educación, salud, etcétera, ¿verdad? Además de infraestructura vial, movilidad eléctrica, etcétera, ¿verdad? Entonces pongámoslo así, los recursos energéticos no renovables, que de aquí a varias décadas van de salida, ¿verdad? Son los que están financiando la transición, porque la transición es todo un sistema basada sobre todo en el petróleo que se ha creado en los últimos 70 años y no es fácil de erradicar, y es entonces muy intensivo en tiempo, pero muy intensivo en capital, ¿verdad? Me decía alguien también que está muy metido en el sector de energía y había hecho el cálculo que solo para sustituir la flota vehicular de Costa Rica, y cuando digo vehicular no solamente son automóviles, son buses, son camiones, etcétera, sí, se iban a requerir unos 30.000 millones de dólares. Pero además de eso, hay que proveer toda la infraestructura de distribución eléctrica, ¿verdad? Y hay que proveer todas las nuevas plantas eléctricas que van a generar toda esa electricidad, más los sistemas de plantas eléctricas, que dicho sea de paso, el potencial hidroeléctrico nuestro está casi que topado, o sea, no se está pensando en nuevas plantas hidroeléctricas, y para sustituir o para dotar de electricidad a todo ese parque automotor renovado, vamos a tener que casi que quintuplicar lo que tenemos hoy en capacidad instalada. Quintuplicar y más, porque eso va a ir generando. Y eso es lo que debemos hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha dado un discurso de que si es renovable, lo cual está muy bien. Pero en la realidad, como no hay capacidades ni institucionales, ni mucho menos financieras, no ocurre nada y nos estamos petrolizando. En lugar de utilizar, como hacen los países, ver si podemos desarrollar esos recursos no renovables y que aporten a la transición, pero que aporten también a las necesidades inmediatas de la sociedad, ¿verdad? Vos estuviste en Recope, luego también en el ICE y también como jerarca del Ministerio de Ambiente. En la época que estuviste en Recope, se hizo un poquito de exploración sobre el tema de petróleo y gas. ¿Podrías afirmar que, por ahí había un artículo que decía que en Costa Rica sí hay gas y sí hay algo de petróleo? ¿Podrías afirmar que tenemos recursos naturales en el subsuelo que nos podrían eventualmente permitir hacer algo parecido a lo de Noruega o de Nueva Zelanda? Sí, bueno, acá... Voy a explicar lo que es, porque no solamente fue esa actividad exploratoria. Okay.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica, que está formado por gente muy competente, y recordemos que los geólogos, pues, o la geología es la profesión insignia, ¿verdad?, de una exploración, ¿verdad?, que tiene que ver con el subsuelo. Entonces son los especialistas, ¿verdad?, en una exploración, y muchos de ellos trabajaron en varios programas de exploración en el pasado, o sea que no solamente lo conocen por los resultados o los informes, sino lo conocen por experiencia propia, ¿verdad? El Colegio de Geólogos lo que ha indicado es que sí hay de ambos. Obviamente que estamos hablando de un potencial, ¿verdad? Estamos hablando que lo que sí se ha encontrado son cantidades no comerciales, ¿verdad? Entonces aquí viene un tema de tecnología. El tema de Costa Rica, si tenía estos recursos naturales o no, data de muchísimas décadas. Inclusive se habla de que allá en el siglo XIX, el presidente don Tomás Guardia contrató a un geólogo alemán, cuando el petróleo no era relevante, ¿verdad? Pero ya empezaba a ser un poquito relevante o muy poco, pero en fin, ya había interés. Pero ya cuando se dio una actividad exploratoria más formal fue por los 1920, era una empresa que se llamaba Sinclair, ¿verdad?, que era grande en aquel momento. Y obviamente las tecnologías exploratorias de aquel momento eran muy rudimentarias a lo que conocemos hoy en día, muy actualizadas en ese momento, ¿verdad? Pero las torres de perforación eran de madera, ¿verdad? Y los pozos se abrían por percusión, o sea, golpeando, ¿verdad? Entonces no podían ser muy profundos, ¿verdad? Porque ya la roca, después de varios metros, pues ya se hace mucho más compacta, ¿verdad? No era rotativo. Después, ya en los años 50, se otorgaron varios permisos, concesiones, ¿verdad?, a empresas. Las más conocidas inicialmente fue Union Oil Company, ¿verdad?, de California. Y luego esa concesión fue adquirida por otra empresa muy conocida en ese momento, que era Gulf Oil Company de Texas. Y exploraron en los 50s y 60s. Sobre todo, si bien exploraron varias partes del país, se centralizaron mucho en el Caribe Sur, ¿verdad?, y Talamanca, porque de acuerdo con las tecnologías disponibles en el momento, esas eran las zonas más fáciles de explorar, ¿verdad? Y allí perforaron, bueno, primero hicieron muchos estudios geológicos, geofísicos, con las tecnologías también de la época, ¿verdad?, que no eran tan avanzadas, bueno, eran muy avanzadas en aquella época, pero no tan avanzadas como las que conocemos hoy en día. Y ahí se descubrió una cantidad de petróleo que hubo mucha emoción, que fue en el gobierno de don Pepe Figueres, allá en los 50s, y el famoso Cocoles 2, que produjo un petróleo muy liviano. Y era tan liviano que a los vehículos, a los jeeps, ¿verdad?, que consumían diésel, y les echaban ese petróleo porque era muy liviano, entonces era casi como un diésel, ¿verdad? Por supuesto que los jeeps en aquel momento, los motores eran tecnologías pues no tan sofisticadas ahora, electrónicas, entonces funcionaban. Bueno, resultó que esa trampa era una trampa pequeña y luego fue invadida por agua, ¿verdad?, por agua salada. Recordemos que siempre los yacimientos o trampas están formadas, tienen agua muy a menudo, tienen petróleo y tienen gas, ¿verdad? Pero eso puede variar según el tipo de entrampamiento que se haya hecho. Luego de eso, cuando digo luego, es ya en los 60s, estas compañías terminaron su actividad exploratoria, tenían otras prioridades a nivel mundial, y en los 70s vino acá una empresa francesa que se llamaba Elf Aquitaine, ¿verdad? Entonces hicieron los estudios, sobre todo marinos, enfrente de Moín y en el mar, a profundidades del suelo del mar no muy grandes, unos 200 metros, ¿verdad? Trajeron barcos para hacer los estudios y determinaron que había un yacimiento potencial, inclusive le llamaron la estructura de Moín, y venía una plataforma marina, entiendo que desde Angola, atravesando el océano para llevarla a Venezuela, donde tenían también operaciones. Y entonces aprovecharon para
para perforar un pozo, que es el único pozo marino que se ha perforado, y que dio resultados muy interesantes, y esa estructura tal vez es la más grande de Costa Rica. Cuando digo estructura es un yacimiento potencial, ¿verdad? Y las muestras de petróleo y de gas que se dieron allí eran muy parecidas a las de Cocoles, ¿verdad? Que está en línea recta con Cocoles 2 como unos 60 kilómetros, ¿verdad? O sea que tampoco en distancias era muy larga. Entonces es normal que eso haya ocurrido, pero ahí está confirmado, ¿verdad? Luego terminó la actividad exploratoria de la ELF, y en los años 80, ya con la crisis petrolera y energética en general, producida por la revolución de Irán, donde los precios del petróleo pues, se fueron a las nubes, hubo una recesión, Costa Rica estaba muy mal económicamente, como muchos otros países, y los precios en las nubes de los derivados de petróleo importados. Entonces el gobierno de Costa Rica en ese momento tenía muy buenas relaciones con el gobierno de México, y se hizo un acuerdo para que las empresas estatales, en aquel momento Pemex, Petróleos Mexicanos y Recope, hicieran una alianza, y la parte mexicana era financiada por el Acuerdo de San José, que era un acuerdo donde una parte de la factura petrolera se daba en créditos a 25 años y 2% anual, en condiciones muy favorables, para fines también energéticos, entre otras cosas. Entonces se empezó a hacer esa actividad que a mí me tocó porque yo fui el gerente de exploración de Recope, y 2 años después fui presidente ejecutivo en 2 periodos, o sea, durante años, 8 años, o sea que estuve 10 años. En el caso del inicio, bueno, ahí lo que se me dijo es vamos a hacer esto, y armé una contraparte nacional. Y por supuesto que Recope pues no era una empresa que tenía este tipo de actividad, era una empresa que refinaba en aquel momento y importaba petróleo y derivados y los distribuía. Entonces se hizo una alianza con el ICE, que el ICE sí tenía para todos sus proyectos, sobre todo geólogos y equipos, y tenía máquinas de perforación por el lado de la geotermia. Entonces había perforadores, entonces logramos un acuerdo con el ICE muy interesante, donde unos 110, 120 personas de diferentes niveles profesionales, técnicos, se pasaron a Recope, y Recope asumía su salario como en la contraparte nacional. Y con los mexicanos, por cada mexicano había un costarricense para también aprender a través de la experiencia, y se mandó gente a capacitar. Luego, bueno, se perforó el pozo más profundo que se hizo en Costa Rica, en el Caribe Sur, que se llamó el San José 1. Se llamó San José por el Acuerdo de San José, casualmente. ¿En qué año fue eso? Eso fue, estamos hablando de 1900, el programa arrancó en el 1981, y el Pozo San José 1 debió haberse perforado unos 2 años después, ¿verdad? Ya cuando, y que era un proyecto muy bien dimensionado, pero limitado, ¿verdad? También por los recursos que estaban disponibles, financieros. Entonces, ahí yo luego tuve contacto con Canadá, y me di cuenta que habían fondos todavía más favorables, que eran no reembolsables, del gobierno de Canadá, pero quien lo implementaba era Petrocanadá, que era en ese momento una empresa estatal. Entonces hizo un acuerdo, y entonces ya vinieron los canadienses, ya los mexicanos se habían ido. Entonces las tecnologías eran tecnologías, digamos, canadienses. Recordemos que Canadá es un gran productor de petróleo y gas, de experiencia de decenas de años. Entonces, igual, bajo el mismo modelo, alianza estratégica, y el enfoque de los canadienses fue de hacer la exploración en la parte más bien Limón Norte y las llanuras de San Carlos. Eso incluía Sarapiquí, San Carlos, Upala, en fin, todo lo que eran las llanuras de San Carlos, desde prácticamente la ciudad de Limón hacia arriba, frontera con Nicaragua, etc. Y se desarrolló un programa de investigación, sea de geología, geofísica, geoquímica, y se perforaron 5 pozos, que en ese momento eran pozos estratigráficos, o sea, para estudiar las columnas o el subsuelo
en diferentes sitios de esa parte norte de Costa Rica, para que luego, con toda esa información, se diseñara ya un proyecto muchísimo más amplio. Y se perforó el único pozo en el Pacífico, ¿verdad? Donde se presume también que hay un potencial, sobre todo de gas natural, y este pozo se perforó allá por donde está la cementera, en Colorado de Avangares, ¿verdad? Y posteriormente o paralelamente contacté al Banco Mundial para que nos financiaran una parte complementaria, y el Banco Mundial estuvo anuente. Y cuando digo estuvo anuente es porque si la gente viene a explorar, y digo la gente viene a explorar desde 1920 y lo otro de Union, Gulf, ELF, los franceses y después los mexicanos, después los canadienses, después el Banco Mundial, hay gente que estudia si hay potencial o no para invertir grandes cantidades de dinero, porque estas cosas no son baratas, ¿verdad? Entonces, bueno, en todo hubo la intención de llevarlo a cabo, y yo tuve que ir a la Asamblea Legislativa porque era un préstamo del Banco Mundial, y como el Banco Mundial en todos los préstamos exige garantía soberana del Estado de Costa Rica, y en este caso pues tiene que ser la Asamblea Legislativa quien lo apruebe, por ser el único que puede conceder una garantía soberana. Pues yo fui a la Asamblea Legislativa a defenderlo, y los diputados estuvieron de acuerdo que era importante, ¿verdad?, ese complemento a lo que ya se estaba haciendo, en particular en este caso con los canadienses, ¿verdad? Bueno, luego ya hacia 1990, terminando yo entonces mis 10 años en Recope, lo que le hablé al Banco Mundial, le dije, mire, aquí tenemos información de todo el potencial en las principales zonas del país, en diferentes épocas, con diferentes tecnologías. Hay reportes, hay muestras, hay núcleos de los pozos, en fin, todo está ahí, pero no hay una interpretación única a nivel nacional, sino están las interpretaciones del potencial de quienes operaron con diferentes tecnologías en diferentes momentos. Entonces, el Banco Mundial nos financió la contratación de una empresa de clase mundial, y esto era importante por razones de credibilidad también, ¿verdad?, de que Costa Rica pudiera decir al mundo, también, mire, tenemos un potencial. Bueno, pero ¿quién lo dice? Bueno, lo dice tal empresa o tal otra. Bueno, eso es, creemos, porque son empresas que operan a nivel mundial. Entonces se contrató una empresa que en aquel momento era muy conocida y sigue siendo, tiene sede en Houston, Texas, pero que opera a nivel mundial, que se llama Western Atlas International, y que hace muchas cosas, incluyendo valoraciones, ¿verdad? Entonces se les contrató para que revisaran toda la información desde las 1920 a la época, incluyendo lo de los canadienses, ¿verdad?, y muchos otros reportes hechos por expertos que fueron contratados con el Banco Mundial, y emitieron un reporte de un análisis por zona, muy detallado, y todos esos datos están, ¿verdad? Luego ya vino la ley de hidrocarburos. Esos datos, Roberto, todos esos datos confirmaban el potencial de Costa Rica en esa época, el potencial de la existencia de petróleo y de gas en el subsuelo. Sí. Y también por expertos internacionales, ¿verdad? No era algo que alguien dijo, bueno, mire, vamos a hacerlo aquí muy localmente. Okay. Lo cual no tiene nada mal hacerlo, porque también hubo valoraciones locales. Pero desgraciadamente, para tener credibilidad internacional, pues se requería que fuera también una empresa de clase mundial especialista en ese campo, y Western Atlas era una de ellas, y sigue siendo, ¿verdad? Y todo eso también está preparado para que cuando saliera la ley de hidrocarburos, que ahora podemos hablar, hubo 2 licitaciones. Sí. Entonces ahí también hubo participación de empresas en esas licitaciones que dijeron, obviamente, revisaron toda la información que había sobre el país y decidieron ofertar, y las que ganaron la licitación invertir, ¿verdad? Entonces, todo eso está confirmado en cuanto a potencial, ¿verdad? Y conforme el tiempo fue avanzando, porque aquí lo que hizo Western Atlas fue recoger toda la información de, digamos, de finales de los 80s para atrás. Sí. Para atrás. Que era lo que existía en ese momento, ¿verdad? Pero luego vino 2 empresas, y sobre todo una que sí hizo exploración,
Y el mismo Estado que invitó, Estado costarricense, que invitó a través de una licitación que vinieran a invertir, fue quien después le hizo obstaculaciones y la mató. ¿Cuál fue esa? Bueno, era MKJ Exploration, pero eso fue vendido a Harkin y ese proyecto es más conocido como Harkin, ¿verdad?